Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estés viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal, con el tema correspondiente al Imperio Romano. Para ello espero que estés pero muy bien en casita y empezamos con nuestro tema. Muy bien, para recordar un poquito chicos, para recordar un poquito sobre la historia de Roma. Habíamos hablado sobre los periodos de la historia romana. Ya nosotros hemos pasado por la monarquía, hemos pasado por la república y el día de hoy vamos a hablar sobre el imperio. Como ves, monarquía, república e imperio, los tres periodos que corresponden a la historia romana antigua. La monarquía, desde el 756 hasta el 509, la república, desde el 509 hasta el 27 a.C., con la llegada de Augusto al poder, y el imperio desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Entonces, cabe destacar que el Imperio Romano va desde el 27 antes de Cristo con la llegada de Augusto. Profesor, ¿y quién es Augusto? No he escuchado sobre Augusto. Claro que sí has escuchado sobre él. Lo que pasa es que no te acuerdas o lo conoces con otro nombre. Augusto es Octavio. ¿Recuerdas los triunviratos? Ya, en el segundo triunvirato, Octavio vence a Marco Antonio en la batalla de Actium y Octavio se nombra emperador de Roma. Cuando se nombra emperador, cambia de nombre. Se hace llamar Augusto. A partir de la llegada de Augusto al poder, es que inicia el Imperio Romano. Entonces, como te mencioné, comienza desde el primer emperador Augusto, o también Octavio. Desde el 31, también desde el 27 a.C. cuando llega, pero años después es que se nombra recién emperador. Por eso es que ahí hay una variante de fecha, ¿ya? Pero son 2 años de diferencia, así que no va a haber problema. Entonces el imperio inicia desde, empieza con el primer emperador, Augusto, que tú ya sabes que se llamaba Octavio. Este imperio romano alcanzó gran parte de Europa, mira, todos los territorios que ves ahí coloreaditos, ¿sí? Excepción de la parte blanca, corresponde a lo que llegó a alcanzar el imperio romano. Prácticamente todas las costas del Mediterráneo. Toda la costa del Mediterráneo fue, fue, fue llegada por el imperio. Incluso vamos a ver los límites que corresponden. Llegó por el oeste hasta el Océano Atlántico, lo voy a señalar aquí con el mouse. El oeste hasta el Océano Atlántico. Al este hasta a orillas del Mar Negro y el Golfo Pérsico, que lo vemos aquí. Esto es el Mar Negro aquí y el Golfo Pérsico lo tienen aquí, por la donde dice Egipto. Al sur llegó hasta parte del desierto del Sáhara. Aquí está. Y por el norte hasta orillas de los ríos Rin y Danubio. Entonces abarcó gran parte de Europa, chicos. Prácticamente toda la costa del Mediterráneo. Durante esto, durante la historia del Imperio Romano, vamos a ver una serie de emperadores que van a llegar a gobernar Roma. Lo que quiero destacarte dentro de esto es que hay dos periodos bien marcados dentro del imperio. El llamado Principado, aquí está, el llamado Principado, el llamado Principado y el llamado Dominado. Dentro de estas dos divisiones dentro del imperio, vamos a ver, vamos a ver las llamadas dinastías. Es decir,
familias, familias que lograron, gobernar el Imperio Romano. Por ejemplo, en la dinastía Julio-Claudia tenemos a Augusto, el iniciador del Imperio Romano, que a este periodo durante Augusto se le llama el siglo de Augusto también, o también conocida como la Pax Romana, que es un estado de paz y tranquilidad y el periodo de máximo apogeo de la civilización romana, el máximo apogeo. Por eso se llama el siglo de Augusto o la Pax Romana. Recuerda que Augusto se encuentra dentro del periodo conocido como Principado y pertenece a la dinastía Julio-Claudia. Tenemos, por ejemplo, a Tiberio, tenemos a Calígula, a Claudio, a Nerón, que se encuentran dentro de la dinastía Julio-Claudia. En la dinastía Flavia, seguimos con otra dinastía, la dinastía Flavia, donde se encuentra Vespasiano, Tito y Domiciano. Está la dinastía Antonina, donde está el emperador Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Tenemos también la dinastía de los Severos, donde está Séptimo Severo y también Caracalla. En cuanto al dominado corresponde a la siguiente división dentro del Imperio Romano, en la cual, tras una breve anarquía militar que hubo en Roma, se llegó a este periodo donde, digamos que los emperadores se volvieron más drásticos, no solamente con la población, sino, en este caso, con la religión incluso. Tenemos el caso de Diocleciano, quien fue uno de los más grandes perseguidores de los cristianos durante la época. Tenemos a Constantino el Grande, quien emitió el llamado Edicto de Milán, quien oficializó la religión cristiana dentro de Roma. Y además fue quien fundó la ciudad de Constantinopla. Luego está Teodosio. Con Teodosio se vivió una crisis, ya que, primero, emitió el llamado Edicto de Tesalónica, en la cual oficializó la religión católica. En el Edicto de Milán, vuelvo a mencionar, creo que por ahí hubo un pequeño error, en el Edicto de Milán se toleró la religión cristiana y en el Edicto de Tesalónica se oficializó, ¿ya? Pero además Teodosio decidió dividir el imperio entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. La parte occidental le quedó para Honorio y la parte oriental le quedó para Arcadio. Si te has dado cuenta, chicos, si se han dado cuenta, no me he centrado mucho en explicar cada uno. ¿Por qué? Porque te voy a dar la opción a que puedas imprimir esta parte y puedas estudiar. Como ven, son solamente puntos bastante concretos, entonces te voy a dar la opción de que le puedas tomar captura, lo imprimes y lo pegas. Pero solamente esta hoja, solamente esta diapositiva, solamente esta hojita. Entonces hemos visto, dentro de la historia del Imperio Romano, que hay dos periodos, el Principado y el Dominado. En el Principado tenemos a la dinastía Julio-Claudia, a la dinastía Flavia, a la dinastía Antonina y a la dinastía de los Severos. Y en el Dominado tenemos al emperador Diocleciano, al emperador Constantino y al emperador Teodosio. Van a haber algunos emperadores más, ¿sí? Pero que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo llega a su fin? ¿Cómo llega a su fin el Imperio Romano? Primero, esto ocasionado por la división que hubo. ¿Recuerdas que Teodosio dividió el imperio? Ya, pues, se dividió en el Imperio Romano de Occidente
Honorio y el Imperio Romano de Oriente para Arcadio. A partir de allí, con esta división se vivió una crisis. El Imperio Romano de Occidente logró vivir por 80 años más y en el año 476 fue invadida por los bárbaros germanos. Odoacro, que pertenecía a los bárbaros germanos, invadió Roma de Occidente e hizo caer el imperio. Se cayó el imperio en el año de 476. En cambio, el Imperio Romano de Oriente subsistió muchos años más, cerca de más de 1000 años más. El Imperio Romano de Oriente se convirtió en el llamado Imperio Bizantino, que logró resistir cerca de 1000 años más. Mira, acá está. En el 476 cayó Roma de Occidente, pero Roma de Oriente subsistió hasta 1453. Entonces, chicos, como te mencioné, vamos a copiar la clase a partir de aquí. Esto se copia a mano, obviamente el dibujo no. Esto les he dado la opción para que puedan pegarlo. Y esto también se copia a mano. Obviamente que el dibujo no. ¿Ok, chicos? Entonces, espero que haya quedado entendido. Espero que haya podido quedar entendido. No se olviden pegar su hojita que les mencioné. Repasar, por supuesto, porque ya en la tarde nos vemos para completar las preguntas. Y desde aquí te envío un fuerte abrazo, chicos. Cuídense, cuídense, cuídense mucho. Nos vemos. Eso es todo, amigos.